Hola chicos, buenas noches, ¿cómo han estado? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Hola, profe, buenas También muy noches. bien. Bueno chicos, recordarles entonces que estamos entonces en el espacio de los TAC. Recuerden que son talleres abiertos de co-creación. Los TAC o este espacio de los días miércoles y viernes está dirigido al tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Digamos que los días miércoles es un espacio abierto para que ustedes hagan preguntas, planteen inquietudes, sobre todo, digamos, de las temáticas que hemos ido abordando en los diferentes encuentros que hemos tenido cada semana. Y el encuentro de los días viernes es como tal un encuentro sincrónico en el cual directamente abordamos una temática específica que yo preparo y desarrollamos pues como ya el contenido específico relacionado con el tema. Hemos trabajado, digamos que en pues es un taller que venimos trabajando durante todo el semestre y digamos que la ventaja es que semana a semana vamos trabajando una temática diferente, pero todas relacionadas directamente con el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, que es el TAC de los días miércoles y viernes. ¿Sí? Abelardo, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Acabé de entrar a la clase y no sé de qué estaba hablando ahí, entonces no sé si me hace el favor de repetir nuevamente. Claro que sí, Abelardo. Entonces, recordarles que estos espacios de martes a viernes a las 8 de la noche son unos espacios que denominamos en la universidad TAC, que son talleres abiertos de co-creación. Y son unos espacios de participación como extracurricular en los cuales, pues digamos, yo preparo un tema relacionado obviamente con el área de seguridad y salud en el trabajo, y estos espacios son abiertos, es decir, no necesitan, no se califica asistencia, no tienen que entregar ninguna evidencia de aprendizaje, simplemente participar del espacio como para complementar sus conocimientos y fortalecer, digamos, el manejo de algunos temas en seguridad y salud en el trabajo que a veces durante el desarrollo de las asignaturas vemos que no alcanzan como a profundizar o que no logramos abordar de manera como integral. Entonces, la idea es como que ustedes puedan aprovechar este tipo de espacios y como les digo, ¿cierto? Son espacios abiertos, sin calificación. De hecho, pues digamos, no es una asignatura, es un espacio adicional y por eso es que les aparece, digamos, es el docente, uno de los docentes con los cuales están viendo clases este semestre, pero lo dicto yo de manera, digamos, como unificada para todos los estudiantes del programa indiscriminadamente de qué materia estén viendo. No sé si Abelardo con eso soluciona un poco tu duda con relación al espacio. Ah, sí, claro, profe. Muchísimas gracias. Con todo el gusto. Bueno, chicos, recordarles entonces que durante, pues digamos, durante todo el desarrollo del taller hemos abordado pues diferentes temáticas, ¿cierto? Digamos que semana a semana hemos venido abordando diferentes temas. En el encuentro de la semana pasada, por ejemplo, abordamos el tema de la matriz de requisitos legales. Les mostré un modelo de matriz de requisitos legales que a mí en particular me parece que da elementos de muy buena gestión, a diferencia pues como de las matrices que tradicionalmente conocemos o que hemos visto en seguridad y salud en el trabajo. Digamos que compartimos como ese conocimiento a nivel de la matriz de requisitos legales. También trabajamos en uno de los encuentros, trabajamos el tema del comité de convivencia laboral en cuanto a la normatividad que lo regula, cómo se conforma, ¿cierto? Eso lo vimos también en un taller, creo que en el de hace 15 días. También trabajamos en el tema del comité de convivencia laboral, en el comité de convivencia laboral, en el tema de acoso laboral, como, digamos, abordado desde la norma, vimos las diferentes modalidades bajo las cuales se puede constituir el tema del acoso laboral. Eso, digamos, en el marco de lo que trabajamos en este segundo bloque. Digamos, en encuentros anteriores, también hemos entonces abordado
las temáticas de los conceptos de enfermedad laboral, incidente de trabajo y accidente de trabajo. Eso también lo abordamos, digamos, en un encuentro anterior. Vimos también el tema de lo que llamamos las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan del Sistema General de Riesgos Laborales específicamente. Eso también lo vimos en otro encuentro. También hemos trabajado en el tema de responsabilidades. No sé si de pronto pudieron participar el día de hoy en el encuentro que había creo que eran las 5, ¿cierto? Que tenían como un taller o un espacio, un conversatorio que había también sobre el tema de la responsabilidad patronal, ¿cierto? Creo que era el tema del día de hoy que tenían hoy en el espacio. No sé si de pronto alguno pudo participar. Ay, profe, yo quería, pero no alcancé a entrar. Yo me perdí con Laura y yo estaba segura que era las 6 y me lo perdí. Ah, qué pesar, no sé si de pronto alguno de los compañeros, me imagino que debió haber quedado grabada, sí. Ay, ojalá, porque yo sí me lo quería ver. Hay que preguntar si quedó grabada. Pero sí, estaba súper interesante. A mí, pues, digamos que esa hora sí me mata, o sea, esa es la hora de tránsito habitual mía, entonces esa hora sí para mí es casi que imposible, y eso uno conectarse por audífonos, por el celular, es lo mismo que no conectarse, entonces eso es desgastante a esa hora. Pues el grupo de nosotros, maestra, tenía clases de matemática, entonces Ja. ahí como que se nos cruzaba, entonces ahí pues para dónde coger. Ok. Eliezer, de pronto tú pudiste participar. Profesora, buenas noches y Buenas noches. compañeros. Sí, yo tuve la oportunidad de asistir y compartir, o al menos estar muy atento en la dinámica de la presentación, porque era realmente supremamente importante. Realmente, pues obviamente tiene que ver con el tema jurídico, y lo otro que es muy importante, que nos daba el instructor, nos daba a entender a nosotros, las personas que estamos en este campo, en este medio de la seguridad y salud en el trabajo, que tuviéramos muy presentes, pero supremamente muy presentes, que era nuestro deber y nuestra obligación y nuestra responsabilidad velar por el bienestar de los trabajadores, para que no fuera a acontecer absolutamente nada de incidentes, porque habían detrás de eso grandes demandas y grandes dineros que debían perder las empresas precisamente para sustentar, para tratar de solucionar esas dificultades tan complejas. Entonces, que por eso prácticamente también se montó el modelo de gestión que ahora ya lo estamos evidenciando. Perfecto. Y es un tema bastante importante, ese tema que trabajaron hoy. Y de pronto Eliezer les comentaron si había quedado grabado el encuentro, si se podía acceder a la grabación, o no les comentaron nada sobre eso. No, la verdad no lo sé, profe, porque yo entré como un poquito tarde, pero eso fue lo que yo alcancé a captar y estuve muy atento, pero además que sí queda grabado. Que yo voy a preguntar igual, y en caso tal, pues digamos que compartimos jueves o viernes el link para que puedan de pronto mirar la grabación. Muy probablemente sí quedó grabada. Ay, sí, profe, si nos hace el favor. Sí, claro, yo pregunto mañana, pregunto en el grupo de docentes ahí en la facultad, a ver qué nos confirman. Bueno, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. No sé, chicos, si alguno tenga algún tema en particular que quiera que ampliemos, alguna duda específica, pues obviamente dentro de lo que yo manejo, ¿cierto? Y digamos que la temática que me es familiar, ¿cierto? Como para que profundicemos un poco de las temáticas que hemos como venido trabajando. El orden de las matrices, maestra, nosotros lo hemos venido trabajando, ¿cierto? El orden de ¿cómo así que el orden? No, esa no me perdí. Primero vendría la matriz legal, ¿cierto? Después la matriz de riesgo, ¿cierto? Así sería, en ese orden de ideas, ¿verdad? Ah, bueno, listo. Digamos que dentro del sistema de gestión, digamos que aparece en estructura, ¿cierto? La matriz de requisitos legales aparece primero en estructura,
Después aparece la matriz IPVR, ¿cierto? Aparece más en la parte del hacer. Entonces sí son como requisitos, sin embargo no son exclusivas, ¿cierto? Digamos que no limita la una para la ejecución o la implementación de la otra, ¿cierto? Es como básicamente en temas de matrices no son excluyentes. Ok, maestra, gracias por la aclaración. Con gusto. Y de hecho tienen enfoques diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que la una, pues digamos, y la otra, tú las puedes ir construyendo de hecho en paralelo y no tienen, digamos, restricción para que tú las puedas tener, para que tú puedas avanzar en ellas. Listo, maestra. Todo eso le tomo apunte porque es importante. Sí, bastante. Y son tareas demasiado operativas. Créanme que la construcción de las matrices es un trabajo que desgasta bastante, eso es un trabajo muy operativo, porque requiere mucha dedicación, se vuelve muy repetitivo en ciertas etapas, se vuelve muy repetitiva la información, pero es necesario no hacerlo, el ejercicio bien hecho, digamos con todos los elementos necesarios para poder que esos ejercicios queden lo suficientemente bien elaborados para que puedan servir para la toma de decisiones a nivel de la empresa. María, cuéntanos. Buenas noches. Profe, ¿usted tiene conocimiento sobre el último reglamento del Ministerio, del Reglamento Técnico de Iluminación? El RETILAP, pero el que salió después del 2010. El que salió después del 2010, espérame, me fijo acá en algo. Entre la información que tengo, espérame, me fijo. ¿Y qué pregunta en particular tienes, digamos, como... Profe, no, es pues como para uno mirar los niveles de iluminación, Sí, pero es que yo creo, profe, que es que así hay uno que como que reemplazó o actualizó este del 2010. vamos a mirar algo acá. Tan raro, ¿eh? Yo pensé que yo tenía... Espérame, me fijo acá. Juré que tenía acá algo al respecto. Pero parece que no. Espérame. Ya te confirmo cuál es la última versión. Ah, es que salió una versión actualizada este año. Sí. Salió una versión actualizada este año. Sí, profe. Tienes toda la razón. A ver, espérame. Tarará, tarará. Vamos a mirar acá. No, está en consulta. Entonces, lo que hace el ministerio, no, está en consulta, no ha salido publicada la última versión, ¿cierto? Entonces, lo que hace el ministerio, o sea, hay un borrador de norma publicado, ¿cierto? Con relación a la propuesta de modificación de ese reglamento técnico, ¿cierto? Entonces, ese reglamento, que es del Ministerio de Minas y Energía, entonces, lo que hacen todos los ministerios cuando van a sacar una norma, y más cuando es de implementación, digamos, en varios sectores, entonces la sacan a consulta, entonces sacan un borrador y reciben comentarios con relación a esa norma. Te digo que no está todavía, digamos, como la actualización, porque los comentarios los recibieron hasta el mes de mayo. Entonces, si recibieron comentarios hasta el mes de mayo, todavía se demora la publicación de la versión actualizada de ese reglamento. Pero digamos que ya debe estar próximo a salir. Ponle que 3 meses como mucho pueda estar saliendo la versión actualizada del reglamento, que puede ser muy similar. Que puede ser muy similar a ese borrador de norma que publicaron. Ah, ok, profe, entonces por ahora uno puede seguir
investigando en esa. Sí, trabajamos, o sea, por ahora sigue estando vigente la versión del Retilab que está, digamos, actual, ¿cierto? Hasta que no salga la nueva norma, sigue estando esa vigente. Y una vez salga la nueva, ¿cierto? Digamos que ahí sí entran en firme los requisitos que ahí se establecen. Listo, profe, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Eliezer, cuéntanos. Sí, profe, hablando acerca de ese tema, mencionaron precisamente en la actividad que estaban mencionando ahora. Entonces, ya un muchacho le preguntó al conferencista que acerca de de la posesión o el reglamento que tenían sobre las alturas, que si era 1,50 o que si había una modificación en ese tema. Y entonces el profesor, el instructor le dijo que la verdad que la desconocía. Entonces eso se quedó así. Entonces al momentico interfirió una muchacha que estaba también en la audiencia y pidió la palabra y le comentó al profesional que si era verdad, que si tenía una razón, había una modificación y era la 4272, pero que estaba lista y apenas iba a comenzar a funcionar a partir de estos próximos meses, pero que sí, que ya no era 1,50, sino que era a partir de 2 metros. Correcto, Entonces, ese es en el tema de alturas, exactamente. Digamos que sí, así es. ese es el tema de alturas. La norma salió en diciembre, tiene un periodo de transición de 6 meses para, digamos, para que los nuevos reglamentos de trabajo seguro en altura se actualicen y se adapten a las especificaciones que trae ese nuevo reglamento técnico. Ese es en el tema de alturas, ese sí está en firme, o sea, ese ya salió el decreto, ese ya salió la resolución, ese ya está publicado, y lo único que estamos es en un periodo de transición, es decir, lo que hicieron fue, en diciembre del 2021 se publicó la norma, y lo que le están dando tiempo es a las empresas, ¿cierto? Entonces, transición es que mientras pasa ese tiempo, es decir, mientras pasan estos 6 meses, continúa siendo válido lo que yo tenía implementado mientras implemento los nuevos requisitos, ¿cierto? Pero tengo plazo máximo para implementar esos nuevos requisitos hasta agosto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí se cumple digamos, el periodo de transición en el que es válido como el anterior mientras implemento lo nuevo. Pero a partir de agosto ya son obligatorios esos estándares nuevos que establece ese reglamento de trabajo en alturas. María, cuéntanos. Profe, pero no son dos cosas diferentes. Sí. De altura y yo lo que hablo es de iluminación. De los niveles iluminación. Sí, son cosas diferentes. Sí, lo que la compañera está mencionando es el reglamento técnico de alumbrado público, lo que llamamos el RETILAB, que es todo lo que tiene que ver con el tema de iluminación y alumbrado público, que es el reglamento, para quienes de pronto no han visto todavía la asignatura de peligros y riesgos físicos, es el reglamento que define cuáles son los niveles de iluminación, digamos, que deben tenerse para cada una de las áreas de trabajo, ¿cierto? Entonces establece, si usted es una bodega, cuántos son los niveles en luces de iluminación, si usted es una oficina, si es un trabajo de alta precisión, ¿cierto? Las calles, las vías, todo, absolutamente todo, tiene unos niveles mínimos de iluminación que deben garantizarse, y digamos que eso es, digamos, el principal objetivo de ese reglamento, ¿sí? Ese es del que estamos hablando, ese era el que nos estaba preguntando la compañera María. Que lo que les estaba diciendo es diferente porque ahí apenas está en consulta el borrador de la nueva norma. Entonces ahí todavía sigue siendo vigente el anterior. El que estamos hablando con el compañero Eliezer es el de alturas. Ese de alturas ya sí salió la norma, en diciembre salió la norma,
Y lo que dio fue un periodo de transición de 6 meses, pero ya ese está en firme, ya ese sí cambió el estándar para trabajo en alturas. Maestra, una pregunta. Yo tengo los 2 links de los últimos tags que he tenido con usted, pero todos se encuentran en Drive, ¿cierto, maestra? Tienen los dos, tienen el Drive, que es donde están las memorias, ¿cierto? En el link del Drive van a encontrar como las presentaciones, ¿cierto? Sí, señora. Entonces ahí encuentran como las presentaciones y las memorias. Y las grabaciones de los encuentros las encuentran es en el canal de YouTube, que el canal de YouTube, también te los copio acá. Y acá están, ya en el de YouTube estarían las grabaciones. Esos son los 2 links que tenemos. Listo, maestra, muchas gracias. Como para Con todo reforzarnos cuando se nos Sí. olvide algo, porque siempre ponemos la grabación y algo se nos pasa y volvemos y aprendemos. Me encanta eso. Eliezer, cuéntanos. No, profe, lo que le quería decir, o sea, que vea que fue tema interesante y la conferencia pues que nos dieron y se trataron temas tan importantes como los estamos mencionando. Le quiero pedir un favor, entonces si usted me hace el favor, es tan formal y se averigua si existe la grabación y también nos la sube al Drive. Perfecto, sí. Si en caso de que me compartan la grabación, entonces ahí mismo se las comparto. Muchas gracias. Recuerden, chicos, que este espacio es para ustedes, ¿cierto? O sea, este espacio es para que ustedes resuelvan dudas, preguntas. Wilmar, buenas noches. Buenas noches, Wilmar, cuéntanos. Entonces, por acá nos está preguntando Wilmar que si es necesario que la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo esté titulada. Entonces, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que haga el sistema de gestión según la norma. Bueno, entonces mira, resulta que, digamos, es importante aclarar que dentro de los requisitos que establece el sistema de gestión, dentro de esos requisitos, el primero de los requisitos es que la empresa debe contar con un responsable en seguridad y salud en el trabajo y que ese responsable en seguridad y salud en el trabajo tiene que cumplir con un perfil de formación y una experiencia específica que solamente la obtiene a partir del título, digamos, de estudio que tenga y se soporta con, recuerden que nuestra área de formación requiere licencia para funcionamiento, entonces requiere licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? Que la resolución 0312 establece, acorde con la
acorde con con el tipo de empresa, cuál es, digamos, el perfil de la persona que puede diseñar e implementar el sistema de gestión acorde con la normatividad, ¿cierto? Entonces, digamos que sí tiene que cumplir unos requisitos, es decir, esa persona tiene que cumplir unos requisitos, tanto en temas de título de formación, experiencia y licencia. Digamos, esos son como los requisitos básicos que se revisan. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sí, Wilmar. es que, por ejemplo, en la entidad en la cual estoy trabajando, laborando, Ujú. en, o sea, ellos están empezando a hacer el sistema, pero no hay como tal un responsable. O sea, ellas están, digamos, hicieron lo del COPAS y todo eso, pero lo está haciendo es el área de gestión humana, no hay un responsable. Entonces, por eso preguntaba que si era necesario, porque yo veo que ellos están haciendo el sistema, pero no hay nadie como encargado de, o sea, no hay una persona de seguridad y salud, sino que el área de gestión humana, junto con el área directiva, son los que están haciendo esa gestión. Tiene necesariamente que haberlo. Puede ser incluso un asesor externo, ¿cierto? Es decir, ellos podrían pagarle a una persona que, digamos, que por horas le respalde el sistema, pero por requisito de ley, es decir, si tú revisas la resolución 0312, dependiendo del tipo de empresa, ¿cierto? Las empresas según la 0312 se clasifican según el número de trabajadores y el nivel de riesgo. Dependiendo de esos dos criterios está el responsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para empresas muy chiquiticas puede ser un técnico o un tecnólogo, pero para empresas muy grandes o de niveles de riesgo altos, tiene necesariamente que ser un profesional. Y en cualquiera de los casos tiene que tener licencia. Entonces, sí es necesario que esa persona tenga formación específica en seguridad y salud en el trabajo. Así la contraten externamente, pero tiene que tener esos requisitos de formación. Ah, bueno, profe, gracias. Ujú. Ah, profe, qué pena. Esta Dime. duda también. Respecto a la entidad, por ejemplo, nosotros tenemos varias sedes en el país, Ujú. ¿de acuerdo? Una sola persona independiente de la ciudad es la que hace el sistema de gestión o esa misma persona debe estar visitando las otras sedes para poderlo realizar. El sistema es uno solo por razón social, ¿cierto? El sistema de gestión es uno solo por razón social, independientemente de cuántas sedes tenga a nivel país. Lo que debe garantizar el sistema de gestión, digamos, en procesos de auditoría y verificación, es que yo tengo que garantizar que eso tenga alcance y cobertura en todos los centros de operación que yo tenga en el país. Entonces, suponte que tú eres una empresa y tienes 20 sucursales, por decir así. Entonces, tú tienes que garantizar que en esas 20 sucursales, por ejemplo, el plan de emergencia se cumple, ¿cierto? Es decir, que los requisitos del plan de emergencia están implementados en cada una de las 20 sucursales, ¿cierto? Entonces, tienes que garantizar implementación en todos los centros de operación. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto, Wilmar. Esteban, por acá nos hace la aclaración, sí, y dentro de los requisitos también está el curso de 50 horas, ¿cierto? Pero digamos que de nada le sirve tener el curso de 50 horas si no tiene la licencia, y la licencia va ligada al tema de formación específica, entonces es complementario, pero sí, también se requiere el curso de las 50 horas en cualquiera de los casos. Profe, Dime. con respecto a la anterior aclaración del compañero, yo también trabajo en una empresa que tiene diferentes sedes a nivel nacional, pero no hay que tener una persona de seguridad y salud en el trabajo en cada sede dependiendo del número de trabajadores que tengamos en sede. Ejemplo, si mi empresa tiene 4.000 empleados distribuidos a nivel nacional, digamos, ¿cierto? 200 en Medellín, 100 en Bogotá, 200 en Barranquilla, 200 hasta que completemos los 3.000 empleados. Debe haber una persona que se haga cargo de esas que están ahí. Uno solo no podría hacer todo el trabajo. Exactamente, digamos que si tú lo miras desde la perspectiva técnica, sería casi que imposible, ¿cierto? Pensar que una sola persona va a dar cobertura a un alcance de ese tamaño, ¿cierto? Entonces, digamos que se deja a discrecionalidad de la empresa que que pueda evidenciar que en todos sus centros de operación se encuentran implementados todos los requisitos del sistema. Entonces, ahí es cuando, digamos, uno como responsable marco, porque normalmente hay un responsable, digamos, como a nivel nacional. Entonces, cuando hay un responsable a nivel nacional, entonces, digamos que si uno es consciente,
pues uno va a decir, no, venga, eso es una empresa de 4.000 empleados, pues yo no voy a poder responder por la operación de todas las plantas, necesito un equipo de trabajo y lo distribuyo así, 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 de esa forma garantizamos implementación. Pero no es, digamos, como requisito particular que cada sede tenga una persona, no, o sea, yo puedo decir, bueno, trabajo por regionales, por decirlo así, y a nivel de esta regional, entonces me responden por estos centros de operación esa persona. Por eso, ¿cierto? Entonces, digamos que no necesariamente responde a una ubicación geográfica, sino que responde más bien es a la necesidad de operación de la empresa. Entonces, puede ser, puede variar, ¿cierto? Pero no es obligatorio que tenga una persona en cada centro de operación, no. Pero sí debo poder evidenciar que todo lo de seguridad y salud en el trabajo se puede reflejar en cualquier centro de operación. Yari, cuéntanos. Ahorita que escuché hablar sobre el plan de emergencia, se me vino una duda también. Habían dicho que para este año se debían hacer 4 simulacros, pues a lo largo de todo el año. ¿Eso sí es verdad, profe? Pues la verdad yo no conozco esa norma. No, pues Que que había yo sé. salido una norma que exigía ya no solo, pues mínimamente 1 en octubre, sino que a lo largo del año se tenían que hacer 4 por norma. Pues la verdad no la conozco. Pues, y si la hay, pues te digo que desconozco totalmente ese requisito. Ah, bueno, profe, pero con que uno haga 1 al año está bien. Sí, o sea, como mínimo debería uno realizar 1 al año. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Wilmar, cuéntanos. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Me queda la siguiente duda. Si yo hago el sistema, por ejemplo, digamos de emergencia, ¿cierto? Ujú. Pero va a ser diferente en cada sucursal que yo esté. No lo puede implementar solamente una persona. ¿O cómo sería el caso de que solamente tenga un responsable porque es una entidad pequeña, pero tiene varias sucursales? Que digamos que tú lo que haces es que defines como unos lineamientos y lo que haces es que das cobertura. Normalmente te lo voy a colocar, por ejemplo, con los contratistas, ¿cierto? Entonces digamos que tú eres una empresa contratista y y trabajas en diferentes frentes de trabajo, ¿cierto? Porque es la operación. Tú realmente no tienes una sede fija, sino que trabajas en diferentes frentes de trabajo. Entonces tú lo que defines es una estructura básica, por ejemplo, en el tema de emergencias. Tú dices, bueno, siempre en cualquier operación que tengamos tendremos que garantizar lo siguiente. Recursos para atención de emergencias, entonces botiquines, cintor, ¿cierto? Los recursos básicos para emergencia, camilla, dependiendo, ¿cierto? Como del esquema. Entonces ya tú lo que haces es que replicas eso, garantizas que eso se replique en cada uno de los centros de operación que tú tengas, sean grandes o sean pequeños. Pero tienes que pensar, es decir, cuando tú diseñas el sistema, tienes que pensarlo de forma que puedas darle cobertura a todas las realidades de operación que tú tienes pues, en tu organización, porque por eso es que el sistema debe adaptarse a la realidad específica de cada organización. Entonces ahí tiene una connotación particular y es que, digamos que se vuelven como unos mini procedimientos implementados en diferentes frentes de trabajo. Pero digamos que de los grandes retos en seguridad y salud en el trabajo es cuando uno tiene, digamos, operaciones descentralizadas. Eso es lo que llamamos operaciones descentralizadas. Cuando usted tiene todo junto, en teoría es fácil de hacer gestión. Pero cuando tú tienes, por ahí tengo incluso una chica que trabaja en modalidad pues que por ejemplo cuando los trabajos son en virtualidad, ¿cierto? Es decir, que no hay oficinas presenciales, sino que por ejemplo trabaja en telemedicina y esa telemedicina
Entonces, cada médico trabaja desde su casa, ¿cierto? Entonces, la realidad contextual de su empresa se refleja en lo que hace cada uno de los empleados de la organización. Entonces, por ejemplo, en ese trabajo, que es, digamos, como de las cosas más extremas, en el tema, por ejemplo, entonces, de virtualidad, cuando tú haces teletrabajo o haces trabajo en casa, entonces, digamos que tú como organización lo que debes garantizar entonces es que, pues digamos que tienes que garantizar que las condiciones de trabajo de cada uno de esos colaboradores cumpla con los requisitos. Entonces tú estandarizas y dices, ah, bueno, para que una persona pueda trabajar pues, con nosotros necesita estos requisitos en cuanto a elementos de trabajo, en cuanto a espacios de trabajo. En pandemia, eso hubo gente hasta que trabajaba sentados en el piso, ¿cierto? No tenían ni siquiera dónde apoyar el computador. O sea, de todo se vio en condiciones de trabajo en pandemia, en trabajos desde casa. Eso nos enseñó que desde la organización yo tengo que garantizar que independientemente cuál sea la realidad de trabajo de cada uno de mis colaboradores, yo tengo que garantizar que esa realidad yo la tengo identificada, la tengo evaluada y tengo definidos los controles asociados. Entonces, ahí se convierte en una gestión, digamos, un poco más compleja y es donde están los grandes retos a nivel, digamos, de implementación, porque las realidades varían una a una. Entonces, pero hay que garantizarlo. Wilmar, no te estamos escuchando. Algo pasó con tu micrófono. No, bueno, Eliezer, cuéntanos. Profe, viéndolo de otra manera, la pandemia reestructuró y modificó las estructuras de muchas organizaciones. Y muchas cosas de esas van a seguir y se van a implementar porque, por decirlo de alguna manera, millones y millones de trabajos en casa funcionaron de la mejor manera. Entonces, esas empresas van a continuar dándole oportunidades a las personas a trabajar desde casa y en otros campos también. Entonces, lo que hay que ver y analizar es que no todo es malo y hay que aprovechar las circunstancias que son buenas y apropiadas para mejorar en muchos aspectos. Sí, exactamente. Lo que dice Eliezer es muy valioso. Miren, o sea, cuando recién empezó la pandemia, digamos que obviamente pues nadie estaba preparado para ese tema de trabajo desde casa. Obviamente eso fue, a todos nos cogió, pues yo no sé, digamos que si ustedes recuerdan, o sea, eso nos cogió en un fin de semana de puente, literalmente, y pues, o sea, a no ser de que usted tuviera computadora en su casa o se hubiera llevado el portátil de la oficina, ¿cierto? Digamos que por cosas del azar, usted hubiera tenido los recursos en su casa, digamos que la mayoría de la gente la cogió desubicada totalmente, ¿cierto? Entonces, digamos que empezamos a aprender. ¿Por qué? Porque hasta el momento en el que estaba la pandemia, solamente estaba reglamentado lo que se llama el teletrabajo. Y bajo la figura de teletrabajo, la empresa, digamos, es responsable de las condiciones laborales de ese trabajador por fuera de las instalaciones de la empresa. Pero cuando sale la opción de ese tema de trabajo en casa, entonces miren que lo que hace el ministerio, lo que hace el gobierno nacional es en cierta medida tratar de proteger el empleo, ¿cierto? Es decir, lo que hace es que le dice al empresario, venga, o sea, no eche la gente, ¿cierto? No saque a la gente, pues no les termine el contrato a la gente, venga, piense si esas personas pueden hacer su trabajo desde la casa, y pues entonces empezó a reglamentar lo que se conoce como trabajo en casa, que es diferente al teletrabajo, y empezó a ir avanzando, ¿cierto? Hasta llegar a, digamos, a necesidades tan específicas como el tema de tener que reglamentar el tema de desconexión laboral. ¿Por qué? Porque pues digamos que así yo esté en mi casa, esté desarrollando funciones laborales, también tiene que tener límites específicos. ¿Por qué? Porque yo creo que a muchos nos pasó
que usted trabajaba, que usted parecía trabajador 24 horas, ¿cierto? Entonces los jefes, todo el mundo creía que era que uno estando en la casa como que tenía educación exclusiva para trabajar y que no había nada más para hacer, ¿no? Entonces, desde no tener nada, porque empezamos no teniendo nada en temas reglamentarios para tema de trabajo desde la casa, ya hoy tenemos una reglamentación mucho más, pues tenemos una reglamentación muy específica. El tema, por ejemplo, de riesgos laborales, el tema de riesgos laborales también, digamos que cambió la connotación. ¿Por qué? Porque eso obligó a las administradoras de riesgos laborales a desplegar un montón de necesidades en materia de que lo que le pasa a ese trabajador desarrollando esa labor desde la casa, pues ojo que es que también entonces se va a convertir en accidente de trabajo y tengo que también tenerlo considerado para poder darle cobertura en el momento que ocurra. Entonces, eso implicó, o sea, eso hizo un despliegue gigante. Aún estamos aprendiendo de eso, créanme que aún estamos aprendiendo de eso, en parte por la reglamentación, ¿cierto? Porque digamos que las normas han ido saliendo paulatinamente y pues por otro lado, porque todavía hay mucho por implementar, hay mucho por hacer. En el tema, por ejemplo, de accidentalidad, todavía hay varias dudas con relación a que sí, que no se considera accidente de trabajo cuando estamos en modalidad de trabajo en casa. Entonces, hay muchas, digamos, muchas connotaciones que han ido mejorando, pero que lo que dice Eliezer es cierto, ¿cierto? Tenemos que prepararnos como futuros gestores en seguridad y salud en el trabajo, que esa es una realidad con la que hoy debemos convivir, ¿cierto? Es decir, que hoy las empresas tienen mentalizado dentro de su modelo de operación la posibilidad de que usted tenga un empleado que usted no ni lo conoce, ni que usted no lo conoce presencialmente, y que efectivamente es empleado de su organización y que trabaja 100% en remoto desde su casa. Entonces, esa realidad y ese contexto debemos considerarlo dentro de la gestión de los riesgos porque es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, Paula Andrea, antes acá nos está haciendo la pregunta de que si podemos explicar la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces, básicamente está en el tipo de contrato, ¿cierto? Digamos que el teletrabajo es una modalidad de contratación en la cual la empresa, ¿cierto?, conviene con el empleado que no tiene trabajo presencial, digamos, en las instalaciones de la empresa, que si llega a ir es por, digamos, alguna necesidad específica, pero que su condición de trabajo es por fuera de la organización, ¿listo? Y en ese caso, entonces, digamos que lo que hace la empresa es que la empresa es responsable de suministrar, digamos, todos los recursos para garantizar que esa persona pueda realizar, ¿cierto? Digamos, el trabajo en forma de teletrabajo. Entonces, digamos que tiene una reglamentación muy específica y va incluso, digamos, con unas condiciones particulares en el tema contractual. Es decir, en su contrato de trabajo debe estar declarado ese tema de teletrabajo. El trabajo en casa es mucho más flexible, ¿cierto? Entonces, el trabajo en casa está permitido para las relaciones laborales normalitas, es decir, para los contratos laborales que tenemos normales en las organizaciones que están, digamos, vigentes, y lo único que hace es que hace un traslado del lugar de prestación, de la prestación del servicio. Ya la persona puede o no estar en las instalaciones de la empresa, y en ese caso la empresa exime muchas de las responsabilidades en cuanto a lo que son recursos tecnológicos, por ejemplo, el tema de computador, escritorio, acceso a internet, ¿cierto? Digamos que ese tipo de funciones que eran, digamos, ese tipo de responsabilidades no están tácitas, explícitas cuando estoy en modelo de trabajo en casa, ¿cierto? Entonces, básicamente es la denominación que tenga porque tiene implicaciones desde la perspectiva contractual. Básicamente, como a modo general, esa es como la diferencia entre el uno y el otro. Pero en teoría es lo mismo. Usted está trabajando por fuera de la empresa, por fuera de las instalaciones de la empresa. Eliezer, cuéntanos. Profe, pero así como aconteció con el teletrabajo y el trabajo en casa, también podemos decir que muchas y muchas empresas, debido a las circunstancias de la pandemia, colapsaron
por falta de iniciativa y de crear modelos nuevos de aprendizaje o de la tecnología. Entonces muchas empresas fracasaron y quebraron. Como otras muchísimas. Mire cómo como dio la vuelta el modelo del sistema, como muchas fracasaron y quebraron, muchas personas, muchísimas personas por las mismas necesidades se vieron en la obligación de crear, de innovar, de hacer cosas nuevas y se generaron nuevos modelos de negocio y nuevas empresas prácticamente y básicamente de la nada. Entonces, mire ese cambio tan inmenso que dio la pandemia. Y no, en temas de pandemia, créanme que digamos que la pandemia fue una gran sorpresa para algunos, pero también fue, digamos, como una gran ventaja para, pues, para otras empresas. O sea, fue el salvavidas de muchas empresas para no desaparecer. Y nos ha enseñado mucho. Créanme que hemos sacado cosas muy buenas en temas de pandemia. Mira, para Paula, ¿cierto? Digamos que mi trabajo, yo eso lo tenía por acá, por ahí guardado, pues, de la reglamentación que salió con relación pues, a las diferencias. O sea, hay reglamentación específica para cada una de las definiciones, ¿cierto? No es lo mismo trabajo en casa que teletrabajo y que trabajo remoto, ¿cierto? Que también es otra de las definiciones. Entonces, la primerita que existió fue el teletrabajo, lo que yo les decía, antes de pandemia lo único que existía era el teletrabajo, ¿listo? Entonces, el teletrabajo tenía que estar, ¿cierto? Tenía que estar específicamente, ¿cierto? Declarado en la forma de contratación y básicamente tenía, pues, como les digo, estaba reglamentado desde el año 2000, desde el año 2008. Y lo que sale nuevo, sale es en pandemia, que fue en el 2021. Y reglamentaron lo que se conoce como el trabajo en casa y lo que es el trabajo remoto. Entonces, es importante que sepamos pues que cada uno tiene como una reglamentación muy específica. Lo que les decía, por ejemplo, en el trabajo en casa, yo tengo que, pues digamos, la empresa no está en la obligación de suministrar todas las herramientas tecnológicas para que el trabajador desarrolle su labor, ¿cierto? Entonces, digamos que se permite que el trabajador haga uso de sus propias herramientas. Está reglamentado el subsidio, por ejemplo, de conexión, porque como ya no aplica subsidio de transporte, porque como el trabajador ya no se tiene que desplazar a la empresa, entonces ese subsidio de transporte se reemplazó con lo que se conoce como un subsidio, como un auxilio de conexión, para que como el trabajador va a estar desde la casa, entonces con esa plata, pues digamos que era para desplazamiento, se paga en cierta medida los gastos de conexión, que no solamente es el tema del internet, sino también el consumo de energía, que por cierto eso se disparó de una manera impresionante en esa época de pandemia. ¿Listo? Y lo del tema de trabajo remoto, ¿cierto? El trabajo remoto sí netamente es para trabajo directamente desde la casa, y ahí el empleador sí está en la obligación de suministrarle los equipos y las herramientas al trabajador como una oficina, por decirlo así, desde su casa, ¿cierto? Eso es como básicamente lo que tenemos. Entonces, esta diapo les sirve bastante para aclarar un poco los tres conceptos. Y tienen ahí Maestra, pero yo estaba viendo en el Código Sustantivo, como tenemos clases de legislación, que, o sea, como sí, no está conformado como dentro de la ley laboral, pero falta poquito como para que lo aprueben, por decirlo así, en el Código Sustantivo del Trabajo, maestra, ¿cierto? Lo único que está reglamentado es el teletrabajo, pero tiene que haber una modificación en el reglamento interno de trabajo de la empresa para incluirlo, pero sí está permitido. Ok, maestra.
Bueno, chicos, no sé si hay algo más que quieran abordar. Aunque se asemeja mucho la terminología del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, pero se asemeja mucho, pero es básicamente lo mismo, trabajar a la distancia, ¿cierto? Exactamente, sí. O sea, tiene la misma filosofía, trabaje por fuera de la empresa, ¿cierto? Pero el término que se utilice, ¿cierto? El término, digamos, que se utilice para definir contractualmente la relación laboral, sí tiene mucho peso, ¿cierto? Digamos, ¿por qué? Porque va a determinar en cierta medida las responsabilidades en cuanto al tema de recursos, que es como lo más crítico. Y que están amparados de cierta manera, con un contrato, así sea o sea, así sea un contrato de prestación de servicio o directamente, pero están laborando. Están laborando, así es. Uh-huh. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Eliezer. Wilmar, cuéntanos. No estamos tan perdidos, maestra, no estamos tan perdidos. No, estamos bien, vamos bien. En el contrato Wilmar tiene que estar especificado bajo cuál modalidad, exactamente. O sea, debe ser tácito y explícito pues, la modalidad o un otro sí, por ejemplo, al contrato de trabajo. Si ya el contrato venía funcionando y va a haber un cambio en la modalidad de trabajo, debe haber entonces un otro sí al contrato en el cual pues, se defina cuál es la modalidad bajo la cual se va a configurar esa posibilidad de trabajar por fuera. Profe, ¿me escucha? Sí. Uh-huh. Cuando hablamos del cambio, lleva específicamente esta modalidad. Los nombres llevan estas modalidades: trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto. Si Sí, lo voy a acorde hacer con la específico en el... reglamentación. Ah, de acuerdo, Exacto. gracias. Uh-huh. Acorde con lo que más se adapte, obviamente, para la empresa, ¿cierto? Entonces, hay que revisar muy bien cada una de las normas para poder saber bien como los pormenores específicos que exige en cuanto a implementación, para poder saber, dependiendo de cuál es el que más se adapta a la organización y al tipo de trabajo que va a hacer el trabajador, para poder entonces hacer el ajuste o la complementación en el contrato de trabajo. María, cuéntame. Profe, para darle las gracias. Fue lo mejor que pudo haber hecho la ayuda digital. Haberse inventado este espacio tan bueno, profe. María, se te escucha un poquito entrecortado, pero más o menos te entendí la idea. Porque uno sale de muchas dudas, aclara muchas, aprende mucho de los compañeros. María, no te estamos escuchando bien. No sé si sea solo yo o si... Se escucha entrecortado, maestra. María, se te está escuchando cortado. Y no, se nos fue. Profe. Esto lo van a evaluar en la próxima. Bueno, si más o menos logré como entenderle algo a María, pues digamos que ya, digamos como que valora esos espacios. La idea es que ustedes los aprovechen, sea que sea yo la docente que los dé o que vengan los docentes a compartir esos espacios con ustedes. La idea es que logremos una difusión masiva y una participación masiva
en estos espacios. En este segundo bloque hemos tenido muy buena participación. Veníamos de tener no más de 8 o 10 estudiantes y hemos llegado a grupos casi de 50, 70 estudiantes participando. Entonces eso muestra como el interés y la participación. Entonces sí, la idea es que se puedan seguir haciendo estos espacios cada bloque del semestre, que ustedes los aprovechen para que, pues digamos, puedan sacarle como todo el provecho. Sabemos que es un poco complejo el tema de los horarios, porque pues digamos que la mayoría tienen disponibilidades en los horarios extremos, después de las 6 de la tarde, pero también se cruza y se choca con sus horarios de clase. Pero entonces digamos que en la medida que ustedes puedan participar de esos encuentros y aprovecharlos porque son para ustedes. Profe, desde aquí en adelante también se van a dar los tags de el hacer, el verificar, el actuar. Esa es la idea. La idea es que podamos avanzar en las siguientes etapas. Pues digamos, todavía nos faltan dos talleres más, el de esta y la próxima semana, ¿cierto? Digamos, todavía nos faltan 2 encuentros para, digamos, tratar de avanzar y profundizar un poco más en esa etapa del planear. Pero sí, la idea es que durante los próximos semestres, porque eso también los va llevando a ustedes a que en el momento en que vayan saliendo, terminando, ya tengan como todos los elementos completos. Pues yo lo tomo como entrenamiento, maestra. Como entrenamiento. Exactamente. Así es. Porque no sabemos qué nos espera allá afuera. Listo, tenemos teóricamente aquí el conocimiento, pero allá afuera es que vamos a ver qué fue lo que aprendimos, lo que captamos para aplicarlo. Así es, no es lo mismo, la realidad es otra. La realidad laboral es bastante compleja, la verdad. Son retos que hay que afrontar cada día. Pues sí, aprovechémosla usted, maestra, que nos imparte su conocimiento, porque allá quién le vamos a preguntar. Ah, no, allá es difícil. Bueno, chicos, no sé, Arlet, Patricia, cuéntanos para ir cerrando. Profe, buenas noches y compañeros. Buenas noches. Profe, de pronto ya lo comentó, pero quería saber, porque a mí me aparece esta clasecita de tax, me aparece fundamentos de gestión y riesgos, y me aparece gestión de riesgos. O sea, me aparecen como las dos, y cuando ingreso es como la misma. Entonces no sé si de pronto es en base a las dos materias o en general de seguridad y salud en el trabajo. De pronto fue que los dos docentes te programaron el espacio, ¿cierto? Porque como lo que se hizo fue que cada docente que tuviera cursos este semestre programara como los encuentros. Entonces puede ser, ¿cierto? Pero digamos que siempre lo trabajamos, tienen programado martes, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche y que empieza por TAC, ¿cierto? Digamos que todos los que empiecen por TAC, eso los doy yo. Ah, ok, sí, sino que los dos me aparecen como TAC. Y cuando ingreso siempre la veo usted, entonces decía de pronto es que hay un solo docente para las dos, como se relaciona, como son pues como similares. Ah, no, si se llama TAC, no soy sino yo. La única profe que da TAC soy yo, exacto. Ah, bueno, es que me aparece con el otro docente, entonces tenía la duda. Tranquilita, no te preocupes. Bueno, listo, gracias. Bueno, chicos, les deseo una feliz noche. Espero verlos en los encuentros sincrónicos jueves y viernes, 8 de la noche también. Recuerden que mañana trabajamos en requisitos del sistema de gestión y el viernes en requisitos legales. Bueno, sí, señora. Gracias, profesora. Gracias. Muy amable. Feliz noche. Bendiciones, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.